Hay algo que solo unos pocos se atreven a mencionar, algo que se esconde tras los susurros de la noche, entre las páginas de libros antiguos y en las sombras de quienes, sin saberlo, han cruzado una línea invisible. No es una leyenda, ni un cuento para asustar a los niños. Es una realidad que ha marcado a generaciones enteras, desde los desiertos de Arabia hasta las calles de las ciudades modernas. Y hoy te lo voy a contar a ti, porque sé que has sentido esa curiosidad que no te deja dormir. Esa pregunta que ronda tu mente cada vez que escuchas un ruido extraño o sientes una presencia que no puedes explicar. Este video no es solo una lista, es un viaje a través de las posesiones más aterradoras que el Islam ha documentado, pero no desde la distancia fría de un historiador, sino desde el corazón de quienes las vivieron, de quienes las sufrieron y, en algunos casos, de quienes nunca lograron escapar. ¿Alguna vez te has preguntado por qué ciertas personas cambian de repente? ¿Por qué algunos líderes caen en la locura? ¿O por qué hay artistas que, en su búsqueda de la inspiración, terminan destruidos? La respuesta podría estar aquí, en estas 10 historias que desafían la lógica y que, sin embargo, están respaldadas por textos sagrados, relatos ancestrales y testimonios que persisten hasta hoy. Pero antes de que sigas, déjame hacerte una pregunta. ¿Has sentido alguna vez que algo o alguien te susurra al oído ideas que no son tuyas, que te empuja a hacer cosas que, en el fondo, sabes que no son correctas? Si es así, lo que vas a escuchar a continuación podría cambiar la forma en que ves el mundo, porque no estamos hablando de fantasmas o espíritus. Cualquiera, estamos hablando de seres que han sido descritos con un detalle escalofriante, seres que no solo existen en las sombras, sino que, según las escrituras, conviven con nosotros desde el momento en que nacemos. Empecemos con el primero, el más poderoso, el que inició todo. Su nombre es Iblis, pero no es un demonio. Cualquiera, es el rebelde primordial, el ángel que se negó a postrarse ante Adán por orgullo, el mismo que desde entonces ha dedicado su existencia a corromper a quienes, como él, creen estar por encima de los demás. No ataca a cualquiera, no. Él elige a sus víctimas con cuidado, a aquellos cuya ambición no tiene límites, a los líderes que, en su sed de poder, olvidan que hay algo más grande que ellos. ¿Te suena familiar? Piensa en esos gobernantes que, de la noche a la mañana, toman decisiones que destruyen vidas, que se vuelven tiranos, que caen en la paranoia. El Corán lo describe con claridad en la Surah 2, versículo 34, cuando Iblis desafía a Allah, y los hadices, como los de Sahih Muslim, advierten sobre sus susurros, esos que pueden hacerte creer que tus peores impulsos son, en realidad, ideas brillantes. Pero aquí está lo más inquietante. ¿Cómo sabes si ese pensamiento que te empuja a actuar sin piedad es realmente tuyo o es él, Iblis, hablando a través de ti? Hay una brecha que pocos se atreven a explorar, el límite entre el orgullo humano y la manipulación divina. ¿Es tu ambición la que te consume o es algo más oscuro, algo que se alimenta de tu arrogancia para arrastrarte a un abismo del que no hay retorno? Y no me digas que esto es solo un cuento, porque si investigas, encontrarás historias de reyes herejes que, tras escuchar susurros en la noche, terminaron destruyendo sus propios reinos, convencidos de que eran dioses. Y esto nos lleva a un detalle que pocos mencionan, pero que es crucial. Iblis no actúa solo, tiene emisarios, seres que, aunque menos poderosos, son igual de peligrosos. Uno de ellos es el Ifrit, un djinn de fuego que no busca corromper tu alma, sino quemarla, literalmente. Los relatos persas y las 1001 noches están llenos de historias de mercaderes que, en su búsqueda de riqueza, hicieron pactos con estos seres solo para terminar enloquecidos, sus mentes consumidas por visiones de llamas que nadie más podía ver. ¿Ambición? Sí, pero ¿a qué precio? El Ifrit no te promete poder, te promete destrucción disfrazada de éxito. ¿Te has preguntado por qué algunas personas, tras alcanzar la cima, caen en una espiral de autodestrucción? Podría no ser casualidad, podría ser que, en su camino, cruzaron a uno de estos seres y ahora pagan el precio. Pero el fuego no es el único elemento que esconde peligros.
El agua también tiene sus demonios. El Marid, un jinn de los mares, es el responsable de algunas de las desapariciones más misteriosas en la historia de la navegación árabe. No ahoga a sus víctimas, no, las lleva a un océano infinito dentro de sus mentes. Un lugar donde las olas nunca dejan de rugir y el horizonte es solo una ilusión. Los marineros que sobrevivieron a sus posesiones hablan de visiones de aguas que se tragan todo, de una sed de libertad que termina en prisión eterna. Liberación o condena. Eso es lo que el Marid te hace cuestionar mientras te arrastra poco a poco hacia las profundidades. Sin embargo, hay un tipo de posesión que no necesita de océanos ni de llamas, porque ocurre en el lugar más árido y despiadado que existe, el desierto. El Jan es un jinn primitivo, uno de los primeros en ser creados, según el Corán, y su dominio es la arena, el viento y la sed. No busca corromperte con promesas de poder o riqueza, sino con algo mucho más básico, la supervivencia. Ataca a los nómadas, a los viajeros que se adentran en el desierto sin protección, no física, sino espiritual. Te muestra un oasis donde no lo hay, te hace caminar en círculos hasta que el sol y la sed te consumen, y lo peor es que mientras lo hace, te susurra que todo es tu culpa, que tú elegiste el camino equivocado. Los relatos yemeníes y las leyendas beduinas están llenos de caravanas enteras que desaparecieron sin dejar rastro, no por falta de agua, sino porque un Jan las llevó a perderse en su propia mente. Espejismo o realidad. Eso es lo que nunca sabrás, porque cuando te das cuenta, ya es demasiado tarde. Pero no todo es oscuridad y fuego. Hay posesiones que se disfrazan de luz, de inspiración. La Sila, por ejemplo, es un jinn cambiaformas que se aparece a artistas y poetas, ofreciéndoles visiones tan bellas que son imposibles de resistir. Al principio parece un regalo, las palabras fluyen, las ideas son brillantes, pero con el tiempo esa inspiración se convierte en obsesión, y la obsesión en destrucción. Hay relatos de poetas sirios que terminaron escribiendo con su propia sangre, convencidos de que era el único modo de capturar la belleza que veían. Inspiración divina o ilusión mortal. Eso es lo que la Sila te hace creer, mientras te arrastra a un abismo del que no hay retorno. Y luego están los ghouls, los devoradores de tumbas, jinn que se alimentan de la codicia de quienes profanan lugares sagrados. No es solo un castigo por robar, es una transformación, porque quienes caen en sus garras terminan vagando por cementerios, hambrientos, no de comida, sino de algo más oscuro. Buscas tesoros o te conviertes en el monstruo que temías encontrar. Esa es la pregunta que los ghouls dejan sin respuesta, mientras sus víctimas se consumen, noche tras noche, entre las lápidas. Pero de todos los jinn, hay uno que es especialmente cruel, porque no ataca tu cuerpo, sino tu mente. El Nasnas es un ser partido, mitad humano, mitad demonio, y su posesión te divide entre la fe y la duda, entre lo que crees y lo que empiezas a cuestionar. Los beduinos del desierto hablan de visiones partidas, de voces que les susurran que nada es real, que todo es una ilusión. Unidad o división. El Nasnas te deja en el medio, incapaz de decidir, mientras el desierto se traga tus certezas. Y no podemos olvidar al Jinn, un jinn con forma de perro que castiga a quienes maltratan a los animales. Pero su castigo no es justo, es una transformación, porque sus víctimas terminan aullando en la noche, sus cuerpos retorciéndose, sus mentes perdidas entre el hombre y la bestia. Castigo o maldición. El Jinn no perdona, y quienes caen en sus garras terminan olvidando lo que alguna vez fueron. Finalmente está el Karin, el jinn compañero que, según el Corán y los hadices, nace contigo y te acompaña toda la vida. No es un enemigo, al menos no al principio, pero si tu fe flaquea, si dejas que la duda se apodere de ti, puede volverse contra ti, usando tus propios miedos y deseos para arrastrarte a la oscuridad. ¿Alguna vez has sentido que una parte de ti actúa en contra de tu voluntad?
Podría ser tu Karim, susurrándote al oído, convencido de que, esta vez, logrará arrastrarte consigo. Así que aquí estamos, al final de este viaje, pero con una pregunta que sigue en el aire. ¿Cuántas de estas historias son reales y cuántas son solo leyendas? La respuesta podría sorprenderte, porque el Islam no las trata como mitos, sino como advertencias. Y si hay algo que debes llevar contigo hoy, es esto. El mundo que no ves es tan real como el que pisas, y a veces más peligroso. Si este vídeo te ha hecho reflexionar, si has sentido ese escalofrío al reconocer algo de lo que te he contado, déjame un comentario. Cuéntame tu experiencia, porque esto no es solo una historia, es una conversación que lleva siglos esperando a ser continuada. Y si quieres seguir explorando estos misterios, suscríbete, porque esto es solo el comienzo. Hay mucho más que contar, mucho más que descubrir, y juntos podemos adentrarnos en las sombras para entender lo que realmente se esconde allí.